En solo 4 días, el deshielo en Groenlandia se ha extendido del 40 al 97% de su superficie. El agua que se funde de estos glaciares es responsable de casi el 5% del aumento del nivel del mar en el mundo. La investigación concluye que la Tierra sufre un deshielo récord. Se ha desgajado un bloque tan grande como París. Ya era una crónica de una muerte anunciada y ligado a las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de la humanidad. Es una evidencia más de la aceleración del calentamiento y de la pérdida de hielo en todo el Ártico. Existen lugares en el planeta que están condenados a la desaparición. Algunos de ellos son verdaderos sueños de todo viajero que busca los límites de la realidad, el contacto con la naturaleza y entender el proceso que estamos viviendo. Hemos utilizado el planeta como si fuese un buffet libre de infinitos recursos, acelerando el deshielo, abocando a cientos de especies hacia la extinción y poniendo de acuerdo a la comunidad científica en un hecho. Nos quedan pocos años en esa cuenta atrás del reloj climático para que el proceso sea irreversible. La isla más grande del mundo tras Australia, la segunda reserva de hielo después de la Antártida. Nos hemos venido a la base de tierras polares en el sur de Groenlandia, donde Ramón Larramendi ha impregnado su espíritu de exploración a unos campamentos completamente respetuosos con el entorno y a unas rutas diseñadas con mimo para tener el privilegio de vivir una experiencia única. Estamos en el hogar de Erik el Rojo, el primer vikingo que pisaría esta tierra verde, que lejos de esa estampa blanca que uno espera encontrarse, nos recibe contrastando con el intenso azul del fiordo del horizonte. Este rincón del planeta sigue siendo un territorio que es un gran desconocido para la mayoría. Todavía auténtico, permanece salvaje y aislado de otras noticias del mundo. Día a día, escenario tras escenario, la ruta denominada Maravillas de Groenlandia nos sumerge entre paisajes, colores, icebergs y hermosos frentes glaciares. Un paraíso de aventureros y amantes de lo exótico. Pero es en el corazón de esas masas de hielo, en forma de imponentes glaciares o esculturales icebergs, donde uno se da cuenta del claro reflejo que el calentamiento global está provocando. Enclaves singulares donde la naturaleza ruge más habitualmente de lo que debiera, desquebrajando, en cada estruendo, toneladas de litros de agua dulce con nefastas consecuencias. Groenlandia es una de las experiencias más especiales que he hecho, y quiero seguir viajando a todos estos sitios en peligro de extinción en mi vida, pero deseo que lo pueda hacer en el futuro mi hija, y la tuya, y las futuras generaciones. No podemos seguir ignorándolo. Salinización de los suelos, aumento de las aguas, olas de calor, clima extremo, pérdida de cosechas, extinción de fauna y flora. La Tierra está llegando a un punto de no retorno. La buena noticia es, unidos, todavía estamos a tiempo.